Entonces nosotros delante del pueblo y delante de Dios, como presbiterio, creo que usted como congregación estamos reconociendo a nuestro hermano Sergio Enríquez como apóstol, declarado por el Señor. Amén. Por lo tanto, apostólicamente, proféticamente, evangelísticamente, pastoralmente, magistralmente, proclamo el año del rebaño que me diste a pastorear. Ha brotado para mí una fuente. Yo sé que los debo cuidar, mas me siento cuidado por tu gente. Se ha hecho rema aquel salmo tan hermoso. Bendito el hombre que estando vigoroso, llenó su aljaba con hijos de su fuente y son saetas en mano de valiente. No temerás si vienen los contrarios, sean pocos o muchos adversarios, pues además de sangre santa en el dintel, consagrados en la puerta hay con él. Hoy me acerco para darte cuenta del rebaño y aprovecho para dar gracias viendo al cielo, porque cuando traigo un mensaje con regaño, lo reciben igual que el del consuelo. En mi reporte no hay ni queja ni amargura, pero sí existe mucho gozo y alegría cuando veo a aquel que delinquía convertido sin pecado y alma pura. Yo te pido, mi Señor, que los prosperes, y te pido, mi Jesús, que los bendigas. Yo te ruego, mi Dios, que los esperes cuando el fruto no aparezca, cuando digas: soy tu apóstol y tal llamado no merezco, y también sé que no soy digno de tu amor. Sin embargo, de veras te agradezco que me hayas dado este trabajo de pastor. 25 años de ministerio apostólico. Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Isaías 58:1. God is calling you Dios te está llamando to be an apostolic warring general, a ser un general apostólico que guerra, not just for this nation, no solo para esa nación, but for the nations. sino que para las naciones. And this mantle Y este manto that you've been wearing, que habéis estado usando it's too small. es muy pequeño. It's time for a bigger mantle. Llegó la hora de un manto más grande.
Nadie como Este lugar es proclamado para ti. Este lugar es reclamado para ti. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Eso fue la promesa que hiciste a los padres. Hoy venimos derramando vino y aceite al frente, en un símbolo de unción, en un símbolo de unción, en un símbolo de gozo. Y cada más pratos torrequeto para la más praira, para las hojas. Y así como el buen samaritano con vino y aceite ungió, así como el buen samaritano levantó al hombre que había sido dado por muerto, este lugar con vino y aceite se haga todo para la gloria del Rey. La verdad que ver 25 años es como la vida de blues, como digamos en el video, pero yo me recuerdo de los inicios de muchísimos, líderes, un de líderes, los jueves, que hacían, hicimos en varios lados, hicimos en la casa de Tomás, hicimos otros en la casa de la mamá, Telma. Sí, varios, pero eso de ahí, yo creo que el punto de él comenzó, a recibir como que la relación de la preparación, y no de ovejas, sino de algo más, porque ahí comenzamos, en un grupo, estábamos ahí, en un grupo que realmente amamos la palabra, y nos metíamos, y hablábamos, y nos cogíamos, nos enseñábamos, y él comenzó realmente, bueno, en mi caso, en que decía que tal vez en ustedes, ¿verdad? Ese amor diferente. O sea, por la palabra, no un amor de ovejas, sino un amor de ministro que a veces no pensaban de que iba a ser un día, ¿verdad? Nosotros empezó el anhelo, cuando él nos contó en una reunión cabal de líderes que fue arriba de la cafetería, antes, allá en el antiguo templo, nos comenzó a hablar, les platicaba, hermano, miren, hermano, fíjense en el Señor, papá, todos, ¿de qué quiere hablar, verdad? Y digo, bueno, el Señor me ha puesto en mi corazón, mi hermano, todos nosotros, excelente, el mío no digo no, y ya lo decíamos, bendito Dios, ¿verdad? Y ahí comenzó y comenzamos a salir. Me recuerdo también de la hermana que de Betty, que le mandó una profecía, la puse, yo a mí me quería acabar, me dio ya se la esposa. Entonces yo, antes de hacer la leí, pues no va a ser que sea algo que no es, ¿verdad? Y decían, he aquí, pues no temas, porque tú serás como un portaavión, donde a saldrán muchos aviones y van a regresar. La verdad se va a hacer como la matriz, la vicerisa, así. Entonces yo se lo di, cuando se lo dice, es una continuación en este momento. Porque ese momento fue terrible para él, porque en ese entonces decir que había un apóstol, que no era el doctor Ríos, era delicado. Ahora ya mucho. Pero en ese entonces era tremendo. Pero te recuerdo que hubo varias confirmaciones. Oh, sí, o sea, incluso recuerdo yo que había un texto, aquel de 2 Samuel 19, que alguien, no me recuerdo exactamente quién de los hermanos, de los ancianos, lo mencionó, porque ese texto habla de cuando David va a regresar a Israel, ya después de ver que Absalón muere. Y él señala a los ancianos precisamente y les manda a decir, porque ustedes son los últimos en estarme reconociendo, básicamente. Eso fue lo que interpretamos, te recordarás, en ese momento. Y eso de alguna manera nos abrió también, porque fue una situación, recuerdo yo, que fue casi que Dios nos fue como arrinconando, podríamos decir. Ustedes seguramente se recordarán, ¿verdad?
Y te recordarás, mira, yo me acuerdo que el ambiente estaba así un poco tenso, era incómodo. Yo me mantenía en calzaduras por mi trabajo, miraba mucha gente y estas cuando yo iba para mi casa, precisamente yo te he puesto el texto, sí, para vosotros, para otros, no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Y como el hermano Sergio nos había contado que lo habían invitado que se fuera a Miami, el pastor de Atlas. Y yo lo que pensé es, nos lo van a quitar. Es lo primero que pensé. Cuando Gustavo me llamó y me dice, mira, vamos a tener una reunión este miércoles, después del servicio. Pero es para algo bueno, me dijo, ¿verdad? Y cuando llegamos y platicamos, el mismo sentir teníamos, ¿verdad? Sí, y te acordás que hubo una profecía cuando se estaba dando el reconocimiento, que uno de los profetas le vio al apóstol, le dice, yo en tus manos estoy poniendo la autoridad, el poder para transformar a hombres en otro, por lo que vos dijiste, que transformó el corazón de nosotros. Y desde ahí, como es una promoción apostólica, nosotros también estamos siendo promovidos. Y desde ahí, creo que se empezó a señalar el camino que cada uno de nosotros íbamos a tomar, porque yo sé que a cada uno de nosotros nos llamó a su escritorio y cuando nos llamó, dije, ¿ahora qué? Mira, te vas a ir al otro nombre. En mi caso, cuando me llamaron y me dijo, fue fuera del país, pues, ¿y qué vamos a hacer? Pues que se te dirá en el camino. Yo creo que así nos pasó a todos, porque cuando tomamos de lo que estamos siendo ahora, no sabíamos ni a qué estábamos siendo enviados. Teníamos realmente no sabíamos, creo que ninguno de nosotros nos imaginábamos a dónde iba a llegar. Ese evento que sucedió hace 25 años, que para nosotros era algo que si el Señor no nos responde, pero yo, pues no lo hubiéramos hecho. Era porque era algo muy fuerte, muy más que ahorita yo recuerdo muy bien que tratamos de ser muy claros en el punto que la iglesia de Benecer estaba reconociendo el ministerio apostólico. No estábamos diciendo que él era el apóstol de una nación, sino estábamos reconociendo lo que Dios ya nos había hablado y que nos estaba, digamos así, reclamando Dios a reconocer eso. Entonces, claro, todo eso fue malinterpretado en el camino, ¿verdad? Pero para bien al final de cuentas, porque dice que hubo una sincronización exactamente con el cambio de oficialidad. Porque encima nos juntamos antes y fuera poniendo y quitando todo. Bueno, y falta uno, reconozcamos. Y ahí lo que se hizo también, de ahí la mayoría, salvo algunas empresas, todos somos actores, ministros, estamos trabajando en una parte del cuerpo, ¿verdad? O sea, ese es el fruto. Creo que internamente fue fácil para nosotros el cambio, porque de alguna manera nosotros ya sentíamos esa necesidad de reconocer a nuestro pastor como en un nivel mucho más alto, sobre todo por la calidad y la maestría con que él maneja la palabra desde siempre. Y alguien por ahí siempre preguntaba, porque ustedes no me dejarán mentir, que todos estábamos a la expectativa qué va a pasar ahora que vamos a traer el hermano Morro. Y cuando platicábamos, nosotros decíamos, pues, el que nos parecía idóneo para tomar la estafeta de insigne hombre era nuestro pastor. Pero no era porque nosotros lo idolatrábamos, sino porque por el peso con el que él manejaba y la maestría con que manejaba la palabra, nosotros sentíamos que era muy natural que él tomara esa posición. A nosotros no nos causó un gran escozor, al contrario, nos causó una gran alegría. Lo que no contábamos era con la manifestación de los que estaban afuera. Eso fue posiblemente lo difícil. Tal vez no tanto para nosotros, sino como para nuestro pastor, porque él sufrió en embate de muchos de la gente que él amaba, sus propios conciertos que habían estado con él. Pero creo que en contraposición, Dios le permitió que muchos de nosotros pudiéramos arroparnos. Me acuerdo de una reunión muy
muy interesante que tuvo, que venía y que casi quería estar con nosotros en ese momento porque venía muy dolido en su corazón. Y yo sentí cómo nos... Exacto, cómo lo arropamos en alguna forma, por decirlo así, para que él sintiera que no estaba solo, ¿verdad? Y eso lo consoló. Yo recuerdo que después de ese viaje lo fuimos a recibir a la Sí, fue bien extraordinario. Pues sí, para nosotros era bien especial. Fíjate que algo que realmente creo que nadie, casi nadie sabe, que es lo que tú dices del dolor. Yo me recuerdo que una vez estábamos, creo que ya no está, pero como a las 12 de la noche, salimos del servicio y cogimos él. Él vivía todavía por la zona cerca. Y me dijo, vamos a agarrarte la moto. Entonces le dije, vamos, hombre, vamos a hablar, vamos a poder. Son las 12, le dije, vamos. Me convenció y pasamos. Estaba él y yo dije, chaval, por mí, pero yo sé que es de Dios, pero no quiere decir que es nosotros. Y ese día estábamos con él. Y entonces una llamada de un hermano de Estados Unidos, apóstol. Estamos con los 2 apóstoles, vamos a mandar una manta y toda la gente. Y digo, eso es lo que me da fuerza del sufrimiento. Realmente sí fue. Solo él lo sabe. Posiblemente creo que una de las cosas que hizo que nosotros tuviéramos confianza en lo que estaba pasando era de Dios, era que los frutos se vieron muy, muy rápido. Dice, cuando la palabra dice, por sus frutos los conoceréis, eso fue lo que ocurrió. El ministerio comenzó a expandirse con tanta fuerza y sabíamos, tal como dijo Gamaliel, si esto es de Dios, va a prosperar y prosperó. Sí, al ratito ya estábamos nosotros con la noticia de que estaban pidiendo cobertura y eso nos da la confirmación de que de alguna manera se había hecho lo que fue. Fíjate que yo recuerdo justamente por esto que mencionaban, ¿verdad? De que creo que él tuvo que librar una batalla que nosotros ni nos imaginamos y durante mucho tiempo no nos enteramos, pero yo recuerdo que años después él nos comentaba que del presbiterio habían pedido que llegáramos los ancianos. De alguna manera, me imagino, no querían felicitarnos, ¿verdad? Sí, y él dijo rotundamente no, ¿verdad? Protegiéndonos, creo yo, Claro, que era una de las características que siempre ha tenido, gracias a Dios, nuestro apóstol, ¿verdad? Entonces, creo que fueron batallas bien tremendas para él y, como decías, en nuestro caso, la función que nos tocaba hacer era abrigarlo, ¿verdad? Como cuando nuestros niños llegan y nos llegan a consolar, ¿verdad? A abrazar, tal vez, y eso nos fortalece a nosotros, ¿verdad? Aunque ellos sean mucho más débiles que nosotros mismos. Pero hablemos un poquito de la alabanza. Porque también ustedes desde su punto de vista es otra cosa, para que nosotros se enamoramos de ustedes. ¿Cómo lo viste? Bueno, cuando el hermano se llegó a Ebenezer, fue en 1988, perdón, y se fue bastante grupo de la alabanza que tenía bastante experiencia, digamos, ¿verdad? Sí, bastante talento, y se quedaron pocos, y del semillero, digamos, que teníamos entre juveniles, nos subieron de la nada, ¿sí? A la general. Entonces, sí, ahí fue las primeras audiciones, porque ahí fue cuando entramos en audiciones, porque ya estaba, la alabanza ya no había, solo Erika y una que otra hermana. Entonces ahí fue cuando él vino, que se abrió la puerta también, ¿verdad? Se habían ido unos, pero nos dieron la oportunidad a otros y pues aquí estamos, ¿verdad? Sí, empezaron como congresos de alabanza. Nos unimos mucho con otras iglesias para aprender, porque realmente al principio era solo como es para el Señor, toquemos lo que salga, ¿verdad? Pero como que fuimos aprendiendo a hacerlo bien, ¿verdad? Tenemos el talento, hay que perfeccionarlo y empezamos a aprender con humildad, ¿verdad? De nuestros hermanos mayores. Íbamos a Maranata, íbamos al IN Central, recibíamos capacitaciones de ellos y yo creo que empezamos de la nada realmente, porque muchos se fueron y Dios nos fue formando, ¿verdad? A aprender a manejar la emoción, a manejar los tiempos.
Y hermano Sergio siempre enseñándonos, ¿verdad? Fíjate que tú haces un punto muy importante y creo que todos nosotros reconocimos el liderazgo de nuestro pastor. Él siempre desarrollaba todos los departamentos y siempre estaba innovando. Recuerdo que la primera, ¿cómo se llama?, actividad que tuvimos con jóvenes, la primera cena de jóvenes, era la idea de incluir a los jóvenes, catapultarlos a una nueva dimensión, que ellos pudieran estar en contacto con ambientes distintos, para que su mente fuera cambiar. Esa era una de las cosas que nosotros reconocíamos en él, un líder. Es decir, él no era un pastor simplemente regional, él siempre estaba expandiendo todos los departamentos y esa era su temática. Es decir, que nosotros no nos quedáramos quietos en un lugar, sino que expandieran, obviamente siempre siguiendo los lineamientos de la palabra. Y ahí cuando apareció Roland más. Hay una voz también. Primero, informarme entre yo. Sí, una época muy especial, pero volviendo al tema del reconocimiento apostólico, recuerdo yo la lucha de nuestra cobertura al irse. Y también nos lo transmitía porque nosotros también amábamos donde estábamos. Y me recuerdo que él venía de una reunión todavía de tratar de arreglar la problemática y nos lo encontramos con Charlie. Y le preguntamos, ¿se pudo solucionar algo, apóstol? Y solo agachó la cara y dijo, nos vamos. Y entonces, cuando él dijo, nos vamos, me recuerdo que le dijimos con Charlie, le dijimos, no, estamos con usted, apóstol. Entonces creo que fue algo de Dios rotundamente. Y también me recuerdo de cuando fue el cambio de oficialidad que estaba en las diapositivas, estaba como pastor y estaba como apóstol, que estaban esperando el banderazo. Yo lo vi. No, pues yo vi que decía apóstol y ahora me dice pastor. Y yo me quedé con eso en mi corazón, pero cuando fue que se nombró, para mí fue un gozo. Una alegría generalizada. Viéndolo desde el punto de vista como pueblo, platicábamos con Marvin de que nosotros como pueblo ya lo veíamos como nos compartían ustedes, sin que lo dijeran. Bueno, si fue el hermano y ahora, yo digo que el apóstol, ¿verdad? Como pueblo nosotros, el Señor ya nos lo había mostrado, ¿verdad? De alguna u otra forma en nuestro corazón y no nos fue difícil, como contaban ustedes precisamente. Fue una gran alegría, sin contar todo lo que se venía después, ¿verdad? Las luchas que él tuvo, que como pueblo él también pensaba y se afligía en su corazón. Quería estar con nosotros, pero en ese tiempo había salido, ¿verdad? Entonces, sí, pero hemos visto esa recompensa, cómo el Señor ha ido expandiendo todo, ¿verdad? Y no solo, yo creo que no solo en la congregación, era que era un secreto, vamos realmente. En la congregación todos lo reconocíamos como tal, y creo que no solo en la congregación, sino que era a nivel de misión, ¿verdad? El problema es que alguien tenía que dar ese paso, siento yo, ¿verdad? Y creo que cada uno de nosotros debemos estar agradecidos, todos los que estamos acá y algunos otros que no están, pero también estuvieron en ese acontecimiento. Creo que estamos muy agradecidos de haber sido parte de eso. Yo veo eventos en la historia que han marcado el rumbo, digamos, en el caso de la humanidad, pero yo creo que este también es un acontecimiento que ha marcado el rumbo de muchas almas, para bien, gracias a Dios. Y como bien decía, ahora yo tuve, hace unos días, estábamos en una sobremesa y yo le decía a Jesús, mire, yo cuando fui allá donde hubo la pensión de los pastores, ¿verdad? Fui caminando y no terminaba, ¿verdad? Que la gente no terminaba, ¿verdad? O sea, llegaba uno al tope y había más. Entonces, vemos, como decía el Torrito, ese es el fruto, creo yo, ¿verdad? Parte del fruto de la cosecha, de lo que se sembró, que entiendo que para nosotros no fue mayor cosa, por decirlo así, pero para él sí fue un parto
literalmente punta de lanza. Él tenía que tomar ese liderazgo, ¿no? Entonces cambió incluso la historia, digamos, de la iglesia dentro del ámbito nacional, muy rotundamente, porque mucha gente tomó el ejemplo de ver a un hombre valiente tomar una decisión que no cualquiera toma. Porque es enfrentarse a sus propios amigos y que se manifiesten otros que no eran amigos. Y eso es bastante duro, creo yo. Incluso la ignorancia. Mucha gente se opuso por ignorancia. Posteriormente lo reconocieron, claro, porque había un grupo. Pero alguien tenía que tomar esa decisión. Entonces hay un particular nuestro pastor. Fíjate que estaba recordando ahorita, ¿verdad? Que a partir, como decías, de esa fecha, comenzaron a ver de ser enviados muchos de misa, ¿verdad? Yo recuerdo, y creo que muchos de ustedes, aunque creo que ninguno de nosotros nos consideramos merecedores del ministerio, pero todos teníamos ese anhelo, porque él mismo de alguna manera sembró ese anhelo de servirle al Señor, ¿verdad? Y mirábamos, ¿verdad? Recuerdo yo que porque ese acontecimiento fue justamente el 10 de enero, ¿verdad? Del año 99, y en el retiro hubo el momento para enviar los primeros hermanos, recuerdo yo, ¿verdad? Y nosotros, me imagino que ustedes tuvieron la misma experiencia, que uno miraba y decía, ¿cuándo me va a tocar? Sí, ¿verdad? Sin saber que, pues, gracias a Dios, en algún momento, cuando el Señor se lo pusiera a nuestro apóstol. Yo creo que de alguna manera todos nos sentíamos inmerecedores de tan grande privilegio, pero lo anhelábamos adentro de nuestro corazón. Cuando mirábamos a un hermano ser enviado, y no solamente ser enviado, sino que iba con esa bendición que todos se miraban y todos queríamos salir, pero todo tenía su tiempo. Y eso es precisamente una de las cosas que ha marcado el apostolado de nuestro pastor, y es de siempre hay un fruto. Sí, fíjate que si te das cuenta en él, su corazón es el mismo. No ha cambiado. Generalmente, cuando empieza a crecer un ministerio, empieza a crecer tal vez un ego, porque no se sabe manejar algunas situaciones. Pero en el caso de él, su corazón es el mismo. Está pendiente de cada uno de nosotros. Sigue trabajando, como bien hablamos al principio, desarrollando departamentos, pero no dice hagan, sino que él se involucra todavía, a pesar de todo lo que tiene que hacer, se involucra en cada una de las decisiones y hace un acompañamiento a cada uno de los que les da una delegación y el respeto que nos ha enseñado. Nos ha enseñado un respeto extraordinario porque de alguna manera nos dio una delegación a nosotros en algún momento. Sí. Pero si él llega en el punto en donde está cada uno, él no llega a decir yo soy sino que yo soy el jefe, sino que llega respetando al que está en el lugar. Y yo no sé si les pasa a ustedes, pero automáticamente el pueblo, el que nosotros estamos pastoreando, lo reconocen como apóstol, es decir, y lo reciben con esa bendición y alegría, porque de alguna manera él nos enseñó a servir. Un día alguien llegó a la iglesia al que tengo el privilegio de pastorear y dijo, este es un bendecer chiquito. Digo así, ¿verdad? Bueno, pues sí, no me extrañó su comentario porque yo pues fui a replicar lo que había aprendido. Lo raro sería que era lo contrario. Sí. Yo lo que pienso es que el apóstol cuando inició, se recuerdan, él venía con una lección bien grande y nos la transmitió de tal manera que ustedes como pastores que fueron enviados a sus iglesias llevaron a bendecer. Porque yo iba a su iglesia y yo le digo a bendecerito, porque es igual, o sea, tienen todo. Y ustedes les enseñaron a su pueblo, al pueblo que el Señor les permitió pastorear, a amar como nos enseñó él a amar lo que amamos nosotros, ¿verdad? Nosotros lo amamos a él incondicionalmente, pero él se dio a querer por nosotros. Yo creo que hoy ustedes van y dicen, como él habla del apóstol Ríos,
Él nos enseñó a amar al A apóstol respetar Pedro. a su apóstol. Y entonces ahora la misión de ustedes era hacer lo mismo. Y tal vez no lo impusieron, sino que lo que ustedes sentían y demostraron, el pueblo, exactamente. Sí. Como decía Marlene, cuando él fue proclamado apóstol, pues ya nosotros de Benecer ya sabíamos. Ya solo era que dijeran sí, porque nosotros ya en nuestro corazón sabíamos que él era el indicado por un montón de cosas, pues, que tenía muchas cosas del hermano Otto. Entonces, Fíjate que el hermano, yo recuerdo que iba mucho a Belén Central, y hablaba con el hermano Jorge Noriega, y él me decía en alguna oportunidad, mire, el hermano Sergio es un hombre muy singular, porque hace cosas que a otros no les gusta hacer. Y es cuando habíamos hecho, por ejemplo, ese congreso de alabanza que decían, el famoso cassette, ¿cómo se llama este? Jubileo. El famoso jubileo, ahí lo tengo todavía yo. El famoso Sí. año Exacto, exacto, las proclamas. hacer cosas así. Las proclamas que de verdad nadie hacía, ¿verdad? Eventos que realmente cuando empezamos Tesoros del Ministerio, y fíjate que con el Tesoro del Ministerio incluso teníamos una situación. Cuando estamos ahí en la montaña, nos reunimos, están en el Ponce, Germán Ponce, y yo estoy vinculado. Y digo, vamos a hacer el evento, pero en un hotel. Yo dije, ¿para qué se hay que gastar ahí? Mejor en la iglesia, ¿qué es lo que digo? No dijo él, porque quiero que aprendan efectivamente a vivir en un ambiente diferente. Yo como estaba en un negocio en casa, solo en Playa me la pasaba. Llegar a este lugar era usar el único saco y no se iba a y todavía no uso. Pero es que era el mismo clavo. Pero fíjense que de verdad. Y eso, yo la primera vez, por ejemplo, que entré al hotel, hasta sentía que me iban a sacar. Lo mismo que estaba ahí. Pero fíjense que el hecho de haber llegado constantemente a los eventos, después cuando cambié de trabajo, me sentí en libertad de hacer cosas. Mire, de una manera indirecta, nos preparó hasta para otras cosas. Nos sacó de la zona de confort, nos llevó más allá de lo que hicimos tratar, y íbamos a aumento no. Pero siempre había un impulso. Siempre la decisión que uno no tiene, porque de saber la señal que toca uno. Bueno, cuando nos salieron en el 9 de los códigos de la Biblia. Entonces nos estudiamos, mejor pasamos toda la noche en el hotel haciendo los escenarios y todo. Y fuimos a México, lo íbamos a la propia, ¿verdad? Y me dijo el pastor, mira vos, y le damos un hotel. Está bien eso. Yo no hubiera tenido que hacer eso con nadie, solo con el doctor Dios o con Sergio. Si no, yo me imagino, pero estaba bien eso. Por esa vez siempre como teniendo más allá, ¿verdad? No, como decía tú, no solo dentro de... No, y mira, en todas las áreas de la iglesia, porque tanto en doctrina, en alabanza, en desarrollo de líderes, matrimonio, exacto, los matrimonios estaban, o sea, todo lo que tenía que ver con el quehacer de la iglesia estaba bajo una visión de expansión, no una visión regional, expandir. Sí, de hecho, los primeros retiros no los primeros, porque los primeros fueron locales, pero en un momento en donde los retiros matrimoniales ya no fueron en el país. Entonces, hay que hacerlo afuera porque hay gente que no ha tenido la oportunidad de salir del país. Y de hecho, fue la primera vez que salieron como casados. O personalmente también, que pasaron la frontera. Por eso creo que viene como consecuencia de esa visión apostólica, claro, que va más allá de la visión pastoral. De la visión pastoral, bueno, pero aunque la visión pastoral debería alinearse también, ¿verdad? Y ahí es donde nos pero digamos que la visión pastoral es un trabajo más regional. Cuando hablamos de la visión apostólica es expansiva. Pero recuerda que ese era realmente lo que le hacía muy diferente desde antes de que fuera nombrado apóstol, que él siempre estaba expandiendo todo lo que decía Pablito. Creo que de alguna manera a muchos de nosotros nos sucedió lo mismo, claro, que teníamos una visión muy reducida y luego pues tal vez el Señor nos lo fue confirmando en la palabra, en el pasaje aquel de Abraham, ¿verdad? Que lo sacan de la tienda y lo hacen ver hacia el cielo, ¿verdad? Pero para poder hacer eso nos tienen que sacar de la tienda. O después zona de confort. Exacto, que fue lo que creo que nos dijeron a muchos, ¿verdad? Porque
igual, ¿verdad? Los retiros matrimoniales, las actividades, sucedió eso mismo, ¿verdad? Cuando él nos dijo, aunque también hubo actividades matrimoniales dentro de la iglesia, pero en algún momento el Señor les puso esa visión, ¿verdad? Fíjate que cuando estaba yo de diácono de jóvenes, me acuerdo que para nosotros pagar 100 quetzales por una cena en un hotel era del otro mundo, ¿sí? ¿Me entendés? Y cuando él me dice, ¿cuánto va a costar la cena? 100 quetzales por persona, pero eso lo dije hasta por miedo. Dale, me digo, sí, pero sí, no tengas miedo. Y muchos de nuestros chicos no tenían el dinero para pagar eso. Entonces, ¿qué hacemos? Digo, pues usa ahí la fuerza de la inteligencia y lo pusimos a hacer carros. Lavamos carros día y noche. Para todos, decía que... Todos. Y el hecho de llegar bien trajeados a la cena de gala, así como posiblemente nunca se habían vestido, que para ellos era innovador. Y aquel espíritu de amor y alegría que se derramó en esa economía, que cambió la mentalidad. Teníamos 145 jóvenes en esa cena. Para nosotros era algo diferente y les cambió la mente. Sí, para mí es un gran gusto el estar acá con Erika, también que mencionaba desde antes que viniera mi hermano Sergio, nuestro apóstol, desde el tiempo de Manuel Urrutia, y vivir cada proceso en la iglesia desde aquel entonces, desde allá donde está Producciones y Ana Julia, que era solo ahí era la iglesia, después abrir, o sea, cada anexo, cada vez que se iban metiendo las paredes, así cuando llegaba detrás de acá del pueblo campero, también ahí era el colegio, y vivir, recuerdo tanto desde pequeño. Inicié también desde pequeños, iniciamos también en la alabanza sirviendo. Me acuerdo que era un órgano bien grande, así de tubos. y eso se tocaba en ese entonces, ¿verdad? Después ya empezamos a adquirir nuevos instrumentos, ya los teclados, desde todo eso, empezar ahí en la alabanza. Y cada experiencia, cada tiempo, vivirlo es vivirlo, ¿no? Desde aquí, el momento del apostolado, los 25 años también, muchas alegrías y también hubo tristeza y todo eso, todo lo que vivimos, ¿verdad? Me acuerdo de una noche profética, y no sé si ustedes se acuerdan, que el Señor le dio a nuestro apóstol que toda la manzana iba a ser nosotros. Y nos dijo, bueno, quítense los zapatos y los calcetines, porque lo que pise nuestra planta va a ser de nosotros. Y fue, de verdad, yo lo que miraba era aquel entusiasmo y aquella sensación de que realmente iba a ocurrir. Y ninguno de nosotros en este entonces pensábamos que iba a ser realidad, o por lo menos lo hicimos por fe, pero mírenlo ahora, si no fue expansivo. Y eso fue una de las primeras proclamas proféticas que comenzaron a hacerse realidad, y es una visión que no viene el nombre. No, y sabes que es lo admirable también, y algo que hablamos un poco de eso. Hemos tocado temas ministeriales, pero el tema familiar, porque vemos el acompañamiento que ha tenido de las cosas con la hermana Leti, la diga, porque es un tema que tiene que ser un acompañamiento en amor, en fuerza, porque hay un libro que me gusta mucho, no muy grandes, se llama Hasta las águilas necesitan un impulso. Y hablaba el pastor en ese tiempo, americano, que él estaba pasando un momento muy fuerte en su vida. Y el que le dio el impulso para eso no fue tanto la congregación, sino que fue la esposa. Entonces tal vez nosotros vimos la vitrina, vimos una parte de lo que él estaba pasando, pero lo que estaba pasando en su casa, haber sido, lo vieron llorar, pero sí. Lo vieron afligirse, pero lo vieron riéndose, aunque nosotros hablamos de que un momento que lo vieron reírse también, porque estaba cumpliendo con gozo, estaba cumpliendo lo que había de hacer aquí.
Y es el tema del acompañamiento de la hermana Leti y de los hijos. Nos lo trasladó a nosotros, porque si bien vieron nosotros estamos haciendo bromas aquí, pero hablamos de las esposas, las tomamos en cuenta, pues, no en mala ley, sino que ahí están también, y eso pues por la cabeza, porque se han visto que empieza a caminar solo cuando es promovido a alguna persona en su ministerio, empiezan a caminar solo, como que se empiezan a desligar de la casa y después vienen unos problemas terribles. Pero hasta eso es una enseñanza para nosotros, porque la ley está. O sea, es su derecho. Lo regaña como una mamá, los regaña como una mamá, pero los cuestiona también. La exigencia también del ministerio apostólico traía también como consecuencia que iba a tener que dejar la ley durante mucho tiempo. Esa es la parte que mucha gente no logra tal vez valorar, pienso yo, pues. Y que nosotros tal vez ahora lo valoramos esa función de la madre, ¿verdad? Ahora que ya estamos pastoreando. Porque imagino que lo mismo pasa a ustedes, ¿verdad? ¿Quién nos levanta el ánimo cuando andamos así, que nos hicieron algo dentro de la congregación? Muchas veces no es hermosa, ¿verdad? A veces o Giovanni también cuando peleamos. Es que va más allá de lo que nosotros, porque yo me acuerdo de una reunión tuvimos no sé si ustedes se acuerdan, cuando él comenzó a impulsar el ministerio de la mujer. Si tenemos que abrir la oportunidad de que las mujeres también no solamente prediquen, sino que ejerzan el ministerio pastoral. Y eso fue otro desafío, ¿verdad? Porque era cambiar la mentalidad. Cambiar de la mentalidad de la gente. Es decir, no se reconocía a la mujer como él la reconoció. No, y fíjate que también el asunto de la confusión que tiene mucha gente, es que la esposa del pastor, ¿por qué no la miro predicando? Cuando Débora lo que dice es hasta que me levanté como madre. Entonces creo que es una función vital que no necesariamente va a estar en púlpito, ¿verdad? Muchas veces, y creo que es más complicado. Porque es muy lindo cuando la hermana la miran todos y la admiran, ¿verdad? Pero cuando tal vez tiene ella misma sede, porque yo creo que es voluntario eso, ¿verdad? Ese derecho. Y en nuestro caso, creo yo que hablo por todos, hemos admirado eso, ¿verdad? Y yo, en mi caso, pues me ha sido de mucha bendición, porque admiro esa forma de actuar, ¿verdad? Sin actuar. Muchas veces. Exacto. No es que yo tenía los lugares afuera, una iglesia así, lejos. Y por ejemplo, me acuerdo que en Estados Unidos tenía 6 personas. Pero estaba el lobo. Tenía 6 amigos. Miren, esa es la cosa. Jamás me lo visto. Entonces, ¿cómo es que en la función llega más de la persona? ¿Verdad? Porque no lo conocen, nunca lo han visto. Digo, mire, lo hemos visto, a veces no lo miramos mucho en video, porque nosotros somos en el cerro. ¿Verdad? Y oírlos cantar, vamos diciendo nombre, ¿verdad? Así como decías tú, ¿cómo está el Señor? Más desafinados que un lunes rolando, después de estar en el evangelismo, ¿verdad? Pero digamos, ¿cómo es que la función de la iglesia a lugares, por ejemplo, en Uganda, por ejemplo? Ahí me contacté un pintor de Uganda, Tomás. Mira, yo quiero que me cubras, no, que tuve la cosa. Yo he ido en Sergio, y se le pasé el contacto a la oficina apostólica, pero hasta África, Uganda. Y su lobo, de bendición, claro, pero que nunca lo han visto en sus sueños que llegue él, pero no lo han visto. No sé, fueron fotos de la proclama, no lo han visto de Venezuela, Japón. Sí. Sí. Es una familia o qué sé yo, pero un grupo no muy pero el Venezuela, o sea, eso voy, y las dejar eso. Atentos a la proclama. Sí, voy a decir una cosa, el horario para ellos
Son 9 horas, o sea, aquí eran las 12 y era otro día, y tal vez laboral. Pero ahí estaban todos esperando su proclama. Ahí estábamos en el Zoom, estaba encargado ahora de Zoom en esta proclama y cabal, la iglesia de Japón, y ahí están los hermanos, y sí, de allá, están hermanos de España, que son del otro lado, de Suecia, de Italia, también se conectaron. Entonces es una gran bendición todos esos hermanos. Ese alcance, yo creo que el apóstol sabe el alcance que tiene. O sea, ¿a dónde se ha llegado? Porque cuesta, a nosotros nos cuesta tal vez mucho visualizarlo, pero digamos que alguien en su área ve cositas, pero él tanto de lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Y ustedes recuerdan el retiro que fue Éxodo, algo así. Fuimos en ese entonces, toda la iglesia a trabajar. Todavía me doy a trabajar. Una gran bendición. Nos fuimos en tren, la mayoría fuimos en tren. Yo recuerdo que cuando salimos de aquí de las 18 carros, cantando todo, la felicidad. Después de 3 horas, peleando. Cansados. Pero como los trenes de acá tampoco son trenes de bala. Ahí nos conocimos en la Ramona. Nosotros había un grupo que nos quedábamos en la casa. Y entonces había un camión de un hermano de ellos que había pensado, y en camión veníamos todos, pero como era una bajada, había árboles, ahí era la Ramona, y estaban todos pensando, porque a ella la cuidábamos mucho porque ella estaba embarazada, entonces ella se iba adelante como el chofer. Y de todos nosotros, y se iba a ir con mi hija, porque en la mía era bebé, y entonces, pero lo maté de risa, porque ahí era la Ramona, un relato. Pero le pegó a alguien esa. No. Lo que pasa es que se hacía de un lado para otro. No, pues se dijo, ahí en ese calor. Pero sí, íbamos un grupo bien grande de hermanos en camión. En tal lado nos contamos que iba a llegar el camión que va para donde estaba el campamento, ¿verdad? Y entonces bajábamos, pero ese éxodo fue mucha bendición. Incluso porque no son las mismas comunidades de un hotel, ¿verdad? El bailarse. Había una bendición. Muy bueno. La pañalera. No, y algo que a mí me llena mi corazón es que, lógicamente, en diferente dimensión, pero ese espíritu, ese deseo de servir, estaba desde entonces. Imagínate, estamos hablando de Éxodo 92, se llamaba eso. Fue en finales del 91. Y sin embargo, yo veo que el deseo de servicio ha permanecido. Ahora veo yo la proclama y yo, esta gente, todo pero eso atrae, porque él, por eso, con esa alegría, punto que quiero resaltar. ahí se hace realidad todo lo que el hombre siembra, cosecha. Sí, exacto. Él nos enseñó a hacer, pero a hacer con pasión, no hacer porque hoy me toca, voy a ir, no, hoy nos toca, pero hermano, nos vamos a con el gozo. Hagamos la diferencia. Sí, se recuerdan que ustedes están en el momento encargado de servidores. Cuando empezaron a hacer las publicaciones también de los temas de domingo por la noche. Primero fue el de Donny. La celebración. Y nos fuimos a mediodía acá a la casa y con la vuelta y media ya está todo. Sí, él nos enseñó cuando son 25 años, marcó Pero miren, la diferencia. una cosa que nos enseñó, creo que lo sigue haciendo todavía, es que él va tanto a una iglesia pequeñita, si hay 15 personas o 10 a predicar con el mismo entusiasmo como predican frente de miles de personas. Y eso es admirable, porque yo he visto en otras personas, claro, que no lo hacen de la misma manera, pero siempre como que si estuviera enfrente de un gran público predicándole a un grupo pequeño de personas. Y eso realmente vivifica también, porque entonces quiere decir que lo hace de todo corazón. Eso. Los dos. Sí. ¿Se recuerdan el primer después de que fuimos expedidos de todo? Cuando fue aquí
Que solo se llenó la rueda y había espacio para un montón de gente. Y luego el siguiente retiro ya fue el tercer retiro, ya estaban diciendo, ya no cabíamos, ¿verdad? Sí. Incluso la persona que te ven y el sábado. Ver los crecimientos han sido impresionantes. Luego cuando yo llegué, también ustedes, solo estaba la nave central del hotel y yo llegaba con mi familia a la mitad. Y miraba para mi carro, estaba ahí. Ahora, después hasta por ahí. Después me miraba parqueado en San Pedrito Eric. Sí, Bueno, lo de ver, no pagó. Es normal que nunca lo pagó, no pagó. ¿Eso qué es? No, eso se acuerda el año de la canción, fue en Tical Cultura. Sí, pues. Yo tocó ver algunas cosas que se asustó la gente. Sí, porque me llamó el coordinador de cosas. Venga para acá, ¿qué pasó? Y me llevó al nivel abajo donde estaba el boliche. Y dice, ustedes van a botar este edificio, y efectivamente se veía la unión de las... Se movía. Se hacía así, entonces le fuimos a decir. ¿Y cómo se llama? Pidieron cuando se... de la banda que el niño estaba... que yo se va. Dijeron, miren, no se va. Sí. Y... Ya no cabíamos en ningún lado. En ningún lado. Ahora se beneficia. Próximo. Pero sí, obviamente. Bueno, hermanos, yo creo que ha sido una plática muy edificante, muy preciosa, muy linda, y realmente es como para tomar nuevas fuerzas también, ¿sabes? Ya sentimos que avanza el tiempo, pero todavía falta, como yo a José, falta mucho tiempo por conquistar todavía nosotros y también a Y Caleb, que también lo pidió. Y dame ese monte, ya tenía como 300, no sé qué ya tenía Caleb, pero él fue a pedirlo. Dame ese monte, todavía puedo hacerlo. Dame. Todavía tengo fuerza para seguir el enseñanza. Entonces, tal vez que no te despedís como tanto así. Agradecemos infinitamente por todo este tiempo que tú nos has sostenido. Sí, Señor. Te agradecemos principalmente por tu gran fidelidad y por tomarnos en cuenta. Como tus hijos somos siervos, Señor. Y nos seguimos disponiendo delante de ti para hacer la obra a la cual tú nos llamaste, Señor. Te agradecemos infinitamente por el llamamiento que le diste a nuestros apóstoles, Señor. Y te pedimos que no se pierda esa visión que tú le diste, Señor. Que podamos seguir siendo parte de esa visión, de ese amor por servirte con todo su corazón, Señor. Bendícelo, Señor, y dale más años, dale más vigor, dale más fuerza, Señor. Que su visión nunca se canse, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a todos los siervos que van detrás de él, Señor. Que no pierdan esa visión y que alcancemos aún más cosas, Padre. Que podamos heredar aún más tierra, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por estos años que tú has dado. Y que vengan muchos y muchos más llenos de gozo y fuerza para él, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Tú has sido fiel, 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 tú has sido fiel. Tú eres bueno, Señor. Nos has asombrado tanto